Si pensamos en películas icónicas del cine, El Padrino suele ser ineludible. Y si recordamos imágenes de esta película, la escena de apertura salta casi inmediatamente a la mente de cualquiera. Porque desde el primer instante genera un clima atrapante y una interacción entre los personajes que dice mucho sobre ellos. Así que en este análisis, similar a como hice en mi video sobre Jesús Quintana, vamos a ver cómo Coppola organiza la información para presentar a los Corleone y mostrar qué ética tienen frente a los negocios. La escena comienza con el monólogo de un hombre. No sabemos dónde está, ya que su entorno es indistinguible por la oscuridad, pero claramente no es un lugar feliz que digamos. Primero lo intuimos por las penumbras que envuelven a la habitación y, como se verá luego, por las persianas entreabiertas que impiden el paso de la luz y una visión clara, como si el lugar reflejara el ámbito interno, aislado o confidencial de la situación y los negocios que allí suceden. Pero volvamos y recorramos la secuencia en orden, como si fuera la primera vez que la vemos. Bonasera cuenta cómo golpearon a su hija. En su relato intercala detalles que evidencian una valoración del honor y la familia. I raised my daughter in the American fashion. I gave her freedom, but I taught her never to dishonor her family. Valores que resultarán fundamentales en todo el ámbito de los Corleone y el desarrollo mismo de la película. Bonasera continúa y a medida que la cámara se aleja, se va descubriendo el entorno que lo rodea. El personaje se ve más vulnerable al ir quedando progresivamente más pequeño y lejos en la composición, lo cual se condice con el avance del relato de Bonasera, que cada vez lo va dejando más triste y desamparado. Cuando el hombre llega a la parte más emotiva de su historia, desde las sombras aparece un escritorio y la persona a quien le cuenta su desdicha. Ahora sabemos que él no está hablando desde una posición dominante, sino que fue a buscar o pedir algo, y que el hombre en las sombras es quien aparece como posible solución en su momento de desesperanza. El hombre en las sombras hace un gesto y una mano anónima le alcanza un vaso a Bonasera. Esto no solo marca que él tiene gente bajo su mando, sino que delimita quién está en control de la situación. Luego de todo este preámbulo, finalmente nos enteramos el motivo exacto por el que la gente acude a este hombre y cuál es su nombre. Then I said to my wife, for justice, we must go to Don Corleone. Y lo primero que oímos de Vito Corleone ante el pedido de Bonasera es una réplica sobre lealtad. Why did you go to the police? Why didn't you come to me first? Además de que, si bien aún no le vimos la cara, ya podemos notar la vejez en su voz, que indica que es un hombre que podemos intuir tiene experiencia y lleva un largo tiempo en este negocio. Ahora veamos cómo la fotografía y la posición de los personajes nos cuenta algo. Cuando Bonasera le expresa su voluntad a Don Corleone, se acerca a él para decírselo al oído. Esta decisión por parte del equipo creativo tiene dos motivos. Por un lado, el hacer que el espectador no oiga el diálogo deja a su imaginación qué tan horrible es la venganza que Bonasera pretende. Pero además, cuando comunica la parte más macabra de su visita, donde deja de hablar de justicia y revela su motor de venganza, es que el personaje tanto literal como figurativamente sale de la luz y entra a un terreno oscuro, terreno al que pertenece Don Corleone. Finalmente se nos muestra la cara de Vito, quien se niega al pedido. Una vez que la situación quedó clara, recién ahí se revela el entorno con un plano abierto. Y a pesar de que Bonasera ofrece lo que sea que le pidan, este plano decide restarle importancia a él, dejando al personaje de espaldas y con menos peso en la composición. Esto se debe a que al padrino no le interesa lo que el hombre le dice. Por esto mismo es que luego, mientras Don Corleone expresa sus razones para no ayudarlo, le cortan la cabeza a Bonasera, porque si bien está presente, es como si fuera alguien anónimo para Corleone, no le importa su reacción o lo que le esté pasando a él. En esta parte, Vito deja ver la complejidad del personaje, al demostrar que no hace las cosas solo por dinero, sino que tiene valores, exige cierto respeto y aprecia la amistad. We've known each other many years, but this is the first time you ever came to me for counsel, for help. I can't remember the last time that you invited me to your house for a cup of coffee. Now you come to me and you say, Don Corleone, give me justice. But you don't ask with respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather.
Instead, you come into my house on the day my daughter's to be married and you ask me to do murder. Money. Por esto es que luego, cuando Bonacera le pregunta a Don Corleone cuánto le va a costar contratar su servicio, se puede notar una exasperación en la actuación de Marlon Brando para hacer notar el descontento de Don Corleone frente a la pregunta. Cabe resaltar cómo, a pesar de que la cámara deja prácticamente todo el tiempo fuera de vista a Sonny y a Tom para mantener la intimidad de la charla entre Don Corleone y Bonacera, decide incluirlos en este momento para que ellos acompañen con sus gestos el sentimiento de su padre frente a lo que dice Bonacera, como si estuvieran tratando con un principiante que no entiende las reglas del juego. Vito reduce la distancia física con Bonacera en un gesto para acercarse más a él, y le deja en claro que no debería tener miedo a acercarse a los Corleone, sino que por el contrario, los demás deberían temerle a él por tener a los Corleone como aliados. Finalmente, Vito acepta el pedido de Bonacera, pero no lo hace sino hasta que éste cumple con los formalismos de mostrarle respeto, incluso a pesar de lo forzada que resulta la muestra. Pero Don Corleone no acepta por dinero, sino a cambio de un favor, porque como dinero le sobra, es mediante estos favores que la familia se maneja y acumula poder. Esta constante separación entre negocios y relaciones que se ve durante toda la escena se debe a que la familia Corleone no es simplemente una banda de mafiosos, sino que se manejan con otros códigos. Les molesta que alguien vaya con la frialdad de un cliente en lugar de ir como un amigo. De esta manera, desde su primera escena, el padrino construye una presentación de la familia Corleone que resulta sutil pero compleja, de una forma clara y rápida que está bien integrada a la historia y que resulta en un gran ejemplo de cómo iniciar una película. Y hasta acá llega el video de hoy. Sé que este análisis fue un poco más breve de los que suelo subir, pero espero al menos poder compensarlo en un próximo análisis de una escena de Twin Peaks que realmente espero que salga bastante más pronto de lo que suelo sacar mis otros videos. Si es el primer video mío que ven, les aconsejo que se suscriban para más análisis sobre cine y series, activen la campana de notificaciones para saber cuando subo un nuevo material. Como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.